Las redes sociales están tan instaladas en nuestro día a día que la mayoría de las personas nos desplazamos casi sin darnos cuenta por las pantallas desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, entre otras, son parte de nuestra vida. Y para muchas personas también son una parte indispensable de su identidad, de su trabajo y de cómo interactúan con los demás. No podemos negar que las redes sociales son una gran herramienta que nos permite conectar a las personas a través de un mundo virtual, funcionando como un medio de comunicación en línea. Sin embargo, como todo en esta vida, tiene su lado B, ocasionando en muchos de sus consumidores efectos negativos. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de ansiedad y FOMO en torno a las redes sociales. Bienvenidas, soy Coti Pedrosa, licenciada en Psicología, y este podcast es Psicología de la Vida Cotidiana. Un lugar seguro para que puedas seguir aprendiendo y obteniendo herramientas para conocerte, cuidarte y por sobre todas las cosas, quererte sanamente. Buenas, bienvenidas a un nuevo episodio de Psicología de la Vida Cotidiana para el tema de hoy, que me parece un tema importantísimo y súper moderno y necesario de hablar. No estoy sola, sino que estoy con una gran colega que, nos conocimos por medio de las redes sociales y acá estamos, la quise invitar a que venga a charlar un poco sobre el tema de hoy, que es Ana Laura Zubires. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Coti, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias de verdad por estar acá, por tomarte el tiempo y el ratito para que podamos conversar un poco sobre la ansiedad y las redes sociales, un tema que me parece crucial y más que necesario poder conversarlo. Pero antes de empezar y que vayamos ahí de lleno con con el tema del día, me gustaría que, para quienes están del otro lado y no te conocen, te puedas presentar y puedas contar un poco sobre vos. Bueno, yo soy Ana Laura, muchos me dicen Laura, así que cualquiera de los dos está bien. Soy psicóloga, soy de Córdoba Capital, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Hace 5 años que estoy en este mundo, me dedico a la psicología clínica. Trabajo desde la terapia de aceptación y compromiso, una terapia de tercera ola, contextual. Y bueno, nada, estoy re contenta de estar acá y agradecida con. Muchas gracias, de verdad, yo también estoy muy contenta de que estés acá. Y antes de que nos metamos de lleno, también me gustaría que a dónde la gente puede encontrarte, si tenés redes sociales, si tenés una web, si querés ahí compartirlo para que la gente te busque. De una. Más que nada en @ Ana Laura Subires. No tengo web actualmente, así que por ahí estoy. Muy bien, fantástico. Bueno, bienvenida ahora sí formalmente. Y si te parece, me gustaría que empecemos hablando primero y principal de qué es la ansiedad, ¿no? Porque si bien después lo vamos a ir desarrollando en torno a las redes sociales, sí me parece importante que siempre podamos explicar esto, porque viste, aparece mucho a veces esta pregunta de, pero todos tenemos ansiedad, ¿no? Como que la gente a veces creo que piensa que es algo aislado, ¿no? Como la ansiedad le pasa a algunas personas y no a todas. Entonces, nada, que podamos primero como poner un poco de luz en ese tema para después justamente poder hacer la conexión con las redes. Así que somos todos oídos. De una. Sí, en realidad ansiedad tenemos todos, ¿no? Porque la ansiedad es una emoción y está con nosotras para ayudarnos a sobrevivir, ¿no? Como todas las emociones. Lo que diferencia puntualmente a la ansiedad es que es una emoción que aparece cuando hay algo en el futuro que puede estar en riesgo, ¿no? O sea, la ansiedad viene a avisarnos que si hacemos tal cosa o si, por ejemplo, ¿no? Si cruzamos la calle y vemos que viene cerca un bondi, va a ser la ansiedad la que te va a decir, che, capaz que no está bueno el plan porque puede pasar algo que te puede poner en riesgo, claro. El tema es que, muchas veces nos salva la vida, como en este caso, y muchas otras, nada, la alarma de la ansiedad se prende ante estímulos a veces internos, como pensamientos, emociones, sensaciones, y capaz que no hay un riesgo inminente en ese momento, ¿no? O no sabemos si realmente en el futuro se va a dar esto que la ansiedad nos dice que va a pasar.
te hago una pregunta, ¿no? Digo, ¿qué puede diferenciar, ¿no? Para quienes nos están escuchando, a la ansiedad esa que vos hablabas que tenemos todas las personas, porque es una emoción más, a lo que ya hablamos de una ansiedad patológica, si se quiere, por denominarlo de alguna forma, ¿no? O sea, ¿cuál tendría que ser como esa diferenciación de entender de, che, esto sí es lógico, es normal, como no sé, ir a rendir un examen y que me sienta con ansiedad, y ya en esto, bueno, tengo que entonces poner un poco más de atención. Y por lo general, la ansiedad se termina volviendo un problema o se vuelve algo patológico cuando empezamos a centrar nuestra vida en torno a evitar esa ansiedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, dejamos de ir al trabajo porque cuando me subo al colectivo para ir al trabajo siento ansiedad. Dejo de ir a una juntada con amigos porque me da ansiedad. O dejo de consumir determinado, no sé, alimento o hacer ejercicio físico que no sé, altere mi ritmo cardíaco, porque eso me hace sentir ansiedad. Entonces, eh, por lo general esto se vuelve un problema cuando acorta, ¿no? Nuestro movimiento, nuestra vida cotidiana, y sobre todo cuando nos aleja de aquellas cosas que son importantes para nosotros, ¿no? Cuando nuestra vida empieza a estar en foco ahí. Algo importante de la ansiedad es que tiene como varios componentes, ¿no? Tiene un componente físico, que es todo esto de que por lo general lo que la gente refiere, ¿no? De que se nos acelera el ritmo cardíaco, nos falta un poco el aire, temblamos, sudamos, o sea, hay una infinidad de síntomas físicos que podemos meter ahí. Después tenemos un componente más cognitivo, que es todo esto que nuestra mente viene y nos cuenta de que todo lo malo que va a pasar si hacemos o no hacemos esto, ¿no? El componente emocional, que es la ansiedad en sí misma, pero que bueno, nunca viene pura y dura, ¿no? Siempre hay algún poco de miedo, hay algunas otras emociones dando vuelta. Y después un componente conductual, que es todo aquello que nosotros hacemos o dejamos de hacer cuando aparece la ansiedad, ¿no? Esto que decía yo de dejo de hacer tal cosa o me empieza a faltar el aire, entonces abro la ventana y trato de inspirar un poco más, inhalar, ¿no? Y me doy cuenta que todavía me sigue faltando el aire y eso empieza a retroalimentar la ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, como que tiene varias eh, apariciones, pega en distintos puntos, ¿no? Pero Sí. todo esto es lo que termina formando como lo que es la ansiedad. Me parece que está buenísimo, ¿no? Esto que se puede hablar como de los diferentes componentes, porque como bien vos decís, la gente solamente se queda muchas veces con la parte física porque capaz es la más notoria, ¿no? O sea, porque de repente sí, tengo taquicardia, o estoy transpirando, o me siento más agitada, entonces es muy evidente que algo está sucediendo. Pero también está bueno como empezar a prestar atención en los otros componentes para también entender dentro de los otros componentes cómo aparece la ansiedad en mí, ¿no? O sea, de qué forma aparece ¿Sí? dentro de cada uno de esos componentes, porque capaz un día, que a veces pasa también, ¿no? Normalizamos ciertas cosas, por ejemplo, físicas, y capaz que estoy teniendo en ese momento, estoy sintiendo ansiedad, pero no me estoy dando cuenta desde lo físico porque lo estoy normalizando. Entonces, bueno, si yo ya sé cómo aparecen los otros componentes, también me permite darme cuenta si lo que estoy sintiendo en este momento es o no es ansiedad. Totalmente, y creo que es lo principal esto de empezar a reconocer, bueno, qué pasa en mi mente, qué pasa en mi cuerpo y qué emociones aparecen y qué hago yo cuando todo esto está en escena, porque es ahí donde uno puede empezar a decir, ok, estoy sintiendo todo esto, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Sí? Sí. Si no es ahí donde gobierna, entre comillas, un poco la emoción, ¿no? De no soy consciente de todo esto que me está pasando y de qué es todo esto que me está pasando, entonces, bueno, hago lo mejor que puedo, ¿no? Si uno empieza a conocer y reconocer estos componentes, puede decir, ok, me pasa todo esto y ¿qué quiero hacer yo? ¿No? Quiero subirme al bondi e ir a trabajar porque para mí es más importante llegar ahí, o prefiero evitarlo y quedarme sintiéndome todo esto, ¿no? Entonces, sintiéndome mal con todo esto. Sí, totalmente. Me gustaría ahora, ¿no? Que podamos ver como cuáles son esas cosas en las cuales se unen la ansiedad con las redes sociales. La realidad es que hoy en día las redes sociales forman parte de nuestra vida, nos guste o no nos guste, nos parezca bien o parezca mal, no podemos negarlo, o sea, hoy forma parte de nuestra cotidianeidad y Ujú. sabemos
que abre muchísimas posibilidades, ¿no? O sea, como que tiene una parte súper positiva, todo, ¿no? Lo que son las redes sociales, de, no sé, yo por ejemplo vivo en España y puedo saber lo que está haciendo mi hermana que está viviendo en Argentina porque subió una historia y puedo saber qué está haciendo en ese momento. Entonces, obviamente que desde un lado positivo nos acerca a las personas, ¿no? A conocer, abre un montón de posibilidades, pero también hay un lado B, ¿no? De nuestras queridas y barra odiadas redes sociales, y que creo que eso en consulta, no sé si a vos te pasará, pero que incrementó mucho, ¿no? Lo que es la ansiedad en torno a las redes sociales, ¿no? Y cómo se ve afectada la vida de las personas a partir de las redes sociales. Entonces, nada, me gustaría si podíamos hablar ahí un poquito sobre este tema, ¿no? Como cuáles son esos puntos de unión entre la ansiedad y las redes sociales. Sí, sí. Yo creo que uno de los puntos importantes es lo que hablamos de, bueno, qué es lo que nos avisa que está en riesgo la ansiedad. La ansiedad nos dice que hay algo en el futuro que está en riesgo, ¿no? Sí, Teniendo esto presente. Ahora, si vamos a las redes sociales, sabemos que las redes sociales son un mar de anzuelos para los ansiosos, ¿no? Porque ahí es donde está esa vida que queremos tener y que está allá y que todavía no podemos llegar, ¿no? sí. Está las cosas que quisiéramos tener y no las podemos tener, el cuerpo que quisiéramos tener y no lo podemos tener, la pareja que quisiéramos tener y así innumerables cosas que nos quedan lejos muchas veces, ¿no? Y ahí es donde aparece la ansiedad, en esto de que nos queda tan lejos que no sabemos cuándo vamos a poder llegar ahí, a eso que en teoría sería importante para nosotros tener, ¿no? Y hay algo que se da mucho, esto de uno consume en las redes sociales aquellas cosas que resuenan, ¿no? Sí. Y sabemos que, y lo que activa en realidad es, bueno, si yo tengo esto, o soy de esta forma, o hago estas cosas, pertenezco, formo parte de ese tipo de gente, de vida, de lo que sea que estemos consumiendo, ¿no? Sí. Entonces, al entrar a las redes, darme cuenta que allá es donde yo quiero llegar, pero yo estoy acá y me falta un trecho bastante largo, ahí es donde aparece la ansiedad de decir, ok, me falta, ¿qué hago para no quedarme afuera? ¿Cómo hago yo para tener esa vida? ¿Cómo hago yo para llegar a ese lugar? Y ahí es donde se empieza a desatar la ansiedad, ¿no? Porque nada de lo que vamos haciendo termina quizás llevándonos a ese lugar, porque siempre es como que la zanahoria se va corriendo un poquito más adelante, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde aparece el malestar, ¿no? Perdón, y una cosa, ¿no? También como esto decís, bueno, cada vez se va moviendo más la zanahoria, y también lo que pienso es, bueno, pero además, digo, ¿esa zanahoria realmente me pertenece? ¿O es que porque yo estoy viendo esto, que también vamos a hacer una aclaración, las redes sociales no dejan de ser un recorte de la vida de Totalmente. una persona, un ínfimo recorte de la vida de una persona, pero digo, ¿hasta qué punto, no? Cuando, porque se vende mucho lo que es esto de el éxito, ¿no? Y el que tu vida es fantástica y todo es color de rosas, que claro, se genera esto como decías, ¿no? Como, bueno, yo quiero eso, pero realmente quiero Sí, eso, digo, ¿realmente eso, esto es importante para mí? ¿O es que en torno a todo ese biribiri, brillo y cosas que se le ponen alrededor, entonces ahí decido que quiero eso? ¿Se entiende? sí. Eh, yo creo que es más una idea de quiero sentirme como se debe sentir estar en ese lugar, pero claro, la realidad nunca termina pasando eso, porque lo que se muestra, como vos bien decías, es un recorte. Y lo que se muestran muchas veces son procesos fáciles, sencillos, como recetas mágicas, y que la realidad es que no es así, ¿no? Y ahí aparece mucho la ansiedad, la frustración, todo junto aparece, porque es como, ok, yo hago esto que esta persona dice que tengo que hacer, pero no llego al mismo lugar, ¿no? Y aparece toda esta ansiedad de, bueno, voy a dejar de formar parte, nunca voy a formar parte, si no cumplo con esto, no pertenezco a eso, ¿no? Y ahí es donde se genera el malestar. Algo que aparece mucho es esto del FOMO, ¿no? Sí. Del fear of missing out, ¿no? Esta sensación que, de que nos vamos a perder de algo, ¿no? Si yo no estoy constantemente
aparte van a una velocidad que es imposible de seguirles el ritmo, es imposible de seguirles el ritmo, y constantemente están habiendo cosas nuevas y desafíos nuevos y gente trayendo información o objetivos, estoy haciendo comillas que no iba a ver, pero objetivos eh, nuevos. Ahí es donde también se genera como esto de estar constantemente pendiente, chequeando las redes, ¿no? Y también algo, esto otro día lo pensé, y digo, súper importante decirlo, ¿no? ¿Cómo, cómo espero, ¿no? Cuando deposito en las redes sociales como todas estas expectativas, cómo espero de los demás la aprobación de que lo que estoy haciendo es válido, ¿no? Entonces ahí aparece esto de entrar constantemente a chequear, bueno, cuántos likes tengo en esta foto que subí, ¿no? Cuántos comentarios tengo, cuánta gente vio esta historia, ¿no? Como si eso pudiera ser un índice de que quizás me estoy acercando a eso que quiero, como esa vida que quiero transmitir o esa vida que quisiera eh, tener como la tiene X, ¿no? Sí, Porque como, las creo como, comparaciones tal no digo, como una señal de perdón, validación también, ¿no? Como de, totalmente, si tengo X cantidad de me gusta, entonces es que voy bien. totalmente, totalmente. Si tengo, y esto, si los tengo yo, o quién consume lo que yo estoy transmitiendo, ¿no? Y si esos que consumen a mí me siguen, ¿no? O a mí me dan like. Es un mundo estresante. Oscurito, así como tiene posibilidades porque es Oscurito. oscurito, sí. Y además Sí, porque sí, creo, ¿no? sí, sí, Que es oscurito. es muy difícil, ¿no? Digo, como decía antes, es algo que queramos o no, forma parte de nuestra vida diaria, o sea, todos los días estamos mirando las redes sociales. eh, y claro, de repente, ¿no? Es un bombardeo constante de que cómo tenés que alimentarte, que qué ejercicio tenés que hacer y cuántas veces tenés que hacer, que cómo tenés que vestirte, que con qué personas tenés que rodearte, que qué tenés que hacer, que tenés que viajar, que tenés que emprender. Que claro, digo, llega un momento ¿Cómo te tenés que sentir? ¿Cómo tenés que criar a tus también. hijos? ¿Cómo no tenés que criar a tus hijos? Es como, hay Digo, todo, cómo no todo, vamos a todo. sentir ansiedad si de repente tengo miles, dependiendo de la gente que vos sigas, o sea, miles y miles de personas diciéndome todas cosas diferentes de cómo tiene que ser mi vida? Y de repente, claro, después uno conecta con su realidad y decís como, no está sucediendo nada de todo esto, o está sucediendo un tercio de todo esto, y ahí es donde no ese malestar se incrementa más todavía. Sí, o sea, no encajo en nada, ¿no? Como en nada de todo esto que digo encajo y ahí es cuando aparece esta ansiedad de dejar de pertenecer o de no formar parte o estar por fuera, ¿no? Bien, me gustaría, si, o sea, nosotros siempre en el podcast lo que hacemos es al final tratar de dar algunas herramientas, tips, consejos, llámalo como quieras y te guste, para cómo poder hacer ante esta situación, ¿no? Porque, bueno, vuelvo a repetirlo y sé que capaz es muy repetitivo, pero digo, no es algo que es tan fácil, ¿no? Que uno, capaz con otras cosas uno puede alejarlo de su vida. En esto es como, tenés un celular y vas a tener redes sociales, o sea, por más de que a veces uno se elimine la red social un día, dos, y bueno, que esto, que lo otro, bueno, Ujú. pero ¿de qué forma podemos trabajar en esta ansiedad en torno a las redes sociales para quienes nos están escuchando en este momento y se sientan interpeladas por el tema, que puedan decir, bueno, puedo empezar a hacer estas cosas para ayudarme a mí a que baje un poco estos niveles de ansiedad en torno a las redes sociales? Lo primero es identificar, bueno, todo esto que nos gatillan las redes sociales, ¿sí? Ya sea esto de el pertenecer o no pertenecer, también esto, empezar a darnos cuenta en qué momentos usamos las redes sociales para evitar sentir, ¿no? Algunas otras Sí. cosas. Entonces, bueno, empezar a conocer para qué uso las redes sociales, qué consumo en esas redes sociales, cómo me siento yo cuando abro Instagram. ¿Me suma lo que encuentro o me genera malestar y disconformidad con mi vida? Entonces empiezo a hacer cosas para llegar a esa vida, ¿no?
primero siempre hacer identificar y ser consciente, haciendo esto que decía, cómo me siento, qué pienso, ¿no? qué me dice mi mente en estos momentos. Después, otra cosa súper importante es qué consumo, ¿no? Hacer una limpieza de Instagram, de redes sociales, es súper importante. ¿Qué consumo en las redes? Porque esto, cuando uno abre, digo Instagram porque es lo que yo más uso, ¿no? Sí. Los otros por ahí, Instagram y Twitter, pero es como lo que más me Aplica para representa. todas. Aplica para todas. Cuando uno sigue a alguien puntual, esa información te aparece de una en tu inicio, ¿no? O sea, como no pide permiso para aparecer, aparece y la estás consumiendo en el momento en el que abrís la red social. Entonces, es súper importante como decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero consumir? ¿Qué cuentas me suman? ¿Para qué las quiero consumir? ¿Qué le aportan realmente en mi vida? Porque si esto está tan presente en nuestra vida y continuamente e involuntariamente aparece, ¿no? Está bueno tener un mínimo de control en eso, saber qué sí y qué no. Yo siempre les suelo decir a mis consultantes que por lo general el tema de las redes sociales siempre sale mucho en ansiedad con el malestar con el cuerpo, ¿no? Es Sí. algo muy frecuente. Eh, Siempre les sugiero y sabemos hacer el ejercicio de, bueno, borrar, dejar de seguir a las modelos. Total, tiene el perfil público, vos puedes entrar y chusmear tranquilamente lo que quieras, pero el hecho de dejar de seguirla hace que no te salga todo el tiempo de manera constante e involuntaria en tu En tu inicio, feed, ¿no? sí. Vos tenés que hacer el ejercicio de ir a la lupita, poner en el buscador a quien querés ver y recién ahí entrar. Pero ya hay una elección de tu parte en el ir a buscar esa información eh, y no en que te aparezca de la nada, ¿no? Entonces, súper importante depurar. Y lo otro, que también es importante, que esto ya lo veníamos hablando, es tener siempre presente que esto es un recorte, ¿sí? Esto es un recorte de la realidad, de la vida de la otra persona. Hay algo que no estamos viendo, hay un lado B que no estamos viendo. Y algo que también me gusta mucho hacer es que pensemos juntas por ahí en sesión con mis pacientes, pensemos juntos cuál será el lado B de esto. ¿Qué es lo que no estamos viendo? Esto, si tuviéramos que escribir, bueno, de esta foto, el detrás de escena, ¿qué crees que habría? ¿Cómo crees que esa persona se siente? ¿Qué crees que tiene en su vida? ¿Cuál crees que es el costo en la vida de esa persona de sostener esa imagen, sostener ese estilo de vida, sostener todo eso, ¿no? Como para también poder contextualizar un poco más y no comernos la idea de que esa vida Es funciona así perfecta. fácil y es Exacto. perfecta sobre todo. Todo tiene un costo, todo tiene un costo siempre. Entonces, bueno, si son costos que estamos dispuestas a afrontar para llegar a ese lugar, o si los costos que estamos dispuestas a afrontar van de otra mano, ¿no? De otro tipo de valores para cultivar. Totalmente. Yo siempre digo esto, ¿no? Como de que las redes sociales no dejan de ser, por ejemplo, mi red social, ¿no? Mi Instagram, por ejemplo, es mi casa virtual, ¿no? Y digo, cuando uno en su casa física, bueno, le abrís la puerta a gente que te hace sentir mal, que te hace sentir Totalmente. insuficiente, ¿no? Que te hace... Digo, ¿por qué le vas a abrir la puerta de tu casa virtual, que vendrían a ser tus redes sociales, ¿no? O sea, ¿por qué vas a consumir ese tipo de contenido que al final del día te genera malestar? Al final del día te sentís mal con vos misma, con lo que tenés, con lo que haces, sentís que tu vida es una mierda, ¿no? Digo, de repente, Sí, de la misma manera que actuamos a veces en nuestra vida, física, por decirlo de alguna forma, y si no lo sí, sí, hacen sí, es un sí, buen sí. momento para hacerlo, si se Sí, rodean de gente que no les hace bien, digo, totalmente. comportarnos de la misma manera en nuestra casa virtual, ¿no? Y si esto Sí, no me está sirviendo, y si al final del día yo me doy cuenta que me estoy yendo a dormir con una sensación que no es buena, y no porque todas las noches yo me tenga que ir a dormir feliz y contenta, sino porque no, estoy no, no, totalmente. consumiendo un contenido que activa en mí algo que no está bueno, chau. Sí, Adiós para sí, siempre, sí, te sí, dejo sí. de seguir. O te Porque silencio, de tampoco, última. sí, 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 porque tampoco deja de ser, a ver, entre comillas, un vínculo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno,
si cortamos vínculos en la vida real, ¿no? Vínculos que no nos suman, vínculos que no nos acercan a la vida que queremos tener o que no le aportan nada a nuestra vida, bueno, está bueno, como decía, si no lo hacen, empezar a hacerlo. En las redes sociales también. Y lo bueno es que en las redes sociales es mucho más simple, ¿no? Porque es apretar un botón, dejar de seguir y vos podés entrar y salir de ese lugar cuando vos quieras. Totalmente. Lo bueno, como todo, es que esto es algo que se trabaja. Obviamente, digo, es algo que es relativamente nuevo, porque bueno, las redes sociales es algo que Ujú. es relativamente nuevo, ¿no? Entre muchas comillas, pero al menos no es algo con lo que nosotros por lo menos ya nacimos, otras generaciones ya sí, pero que se puede trabajar, ¿no? O sea, por eso también está Sí, bueno como que puedan tener en cuenta estas pautas, ¿no? Y decir, bueno, si yo me estoy dando cuenta que esto me genera un malestar, no se trata de, ay, me tengo que eliminar todas las redes sociales, no tener Instagram, no tener Twitter, no tener TikTok, porque probablemente tampoco es algo que vas a poder sostener en los tiempos que corren, en sí, los tiempos porque que aparte corren. probablemente, porque aparte probablemente eso aumente mucho más la ansiedad, ¿no? Y Totalmente, de que me estoy el perdiendo FOMO, algo. O sea, exacto, ahí totalmente. el FOMO presente. Entonces, porque a veces yo, viste, veo eso también, de que se relacionan, viste, como la misma forma que las dietas, esta cosa de, bueno, me voy al extremo y ahora no voy a comer nada de hidratos de carbono y no voy a comer nada de Sí. esto. Lo mismo pasa con las redes sociales, como, no, las eliminé y eliminé todas las Y redes después, sociales. Y después de después repente resumen atracón. semanal, claro, el atracón, resumen semanal, 7 horas diarias en las Sí, redes sí, sociales. sí, 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 Entonces sí, 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 podemos sí. generar un vínculo mucho más amoroso incluso con las redes sociales, ¿no? O sea, un vínculo que sea más amoroso para con nosotras mismas principalmente. Totalmente. Y en esos dos cosas que no me quiero olvidar. Sí, Primero, y por ahí te cuesta hacerlo por tus propios medios, nada, y los propios medios tienen contadores de tiempo, sí. porque además uno deja mucho tiempo de su vida en las redes sociales, ¿no? Entonces quizás también está bueno empezar a ser consciente de, bueno, cuánto es el tiempo que yo le estoy dedicando a consumir este contenido, ¿no? Y por otro lado, lo segundo es consulten. Vayan a terapia, busquen quien los ayude. No sé qué, a ver, estas pautas que estamos dando acá, obviamente es que son útiles, pero si con esto te estás quedando corto o corta, no dudes en consultar porque, nada, está bueno que alguien te pueda acompañar en este proceso, ¿no? Porque uno no elige sentirse de esta forma con este tipo de cosas, estamos todos metidos ahí, esto es nuestro día a día también, como me decías, entonces buscar a alguien que te pueda dar una mano en esto es súper importante. Sí, totalmente. Y nada, gracias por traerlo como forma de cierre. Me parece que es más que atinado el hecho de que si no estás pudiendo sola y que no pasa nada si no podés sola, porque todos en algún momento no podemos solos. Nada, hay profesionales del otro lado dispuestas a acompañarte en ese proceso y a ayudarte a poder tener este vínculo con las redes sociales que sea mucho más positivo. Así que, como bien dijo Ana, consulten, no tengan miedo, no tengan vergüenza, que es también la terapia es una gran herramienta para transitar estos procesos. Sí, 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 totalmente. Bueno, gracias Ana por nada, por la claridad en todo lo que estuviste compartiendo, por la información, por estas herramientas también para quienes nos están escuchando. Nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá en el podcast, por prenderte y haberme dicho que sí. Un placer, de verdad, tenerte acá, haber podido conversar un rato con vos y seguramente del otro lado también van a estar disfrutando mucho del episodio, así que muchas gracias. Gracias a vos, Coti, estoy re contenta, está re nerviosa también, como te dije antes de empezar a grabar, pero bueno, ojalá que esto llegue y quede dando vueltas en alguien que le pueda ser útil. Así que gracias por el espacio, que lo disfruten. Gracias. Si te gustó el episodio de hoy, ayúdanos a que este podcast siga creciendo. ¿Cómo? Compartilo con alguien que sepas que puede ayudarle o también calificándolo con 5 estrellas en Spotify. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.